Estamos bien ahí, ¿no es cierto? Me van diciendo. Yo sigo, ¿sí? Después al final vamos a ver un poquito de anatomía, por eso por ahí esto vamos un poquito más rápido a modo de repasarlo. Bueno, en cuanto a la terminología, acá cambiamos un poquito, ¿sí? Esperen que acá esto, no sé qué tiene que hacer acá. Ahí está. Bien. Bueno, en cuanto a la terminología, recordemos que, bueno, en radiología bidimensional hablábamos de imágenes radiolúcidas y radiopacas. Cuando nos estemos refiriendo a una imagen que vamos a estar viendo, bueno, en la tomografía, los términos se van a basar según la densidad que tenga el objeto que vayamos a describir. Entonces, los términos que vamos a utilizar serán hiperdenso, hipodenso e isodenso cuando estemos comparando estructuras entre sí. Por lo tanto, hiperdenso, ¿sí?, será en tomografía lo que era radiopaco para radiología bidimensional, lo blanco, ¿sí? Y al contrario, hipodenso va a ser en tomografía lo que era para nuestra radiología bidimensional, rayo lúcido, ¿sí? Entonces vamos a ir, hipodenso va a ser como si fuera lo rayo opaco, que va a ser lo más blanco, e hipodenso va a ser como si fuera lo rayo lúcido que veníamos llamando hasta acá, ¿sí? Pero recuerden que en tomografía ya no hablamos de rayo lúcido o rayo opaco, hablamos de las densidades, ¿sí? E isodenso cuando vayamos comparando estructuras entre sí. Bueno, ahora sí, entrando de lleno en lo que sería la tomografía odontológica, ¿sí? Esta vamos a decir que, como les dije anteriormente, tenía distintas formas de denominarse. Tomografía con BIM, tomografía de ascónico, CBCT, que son las siglas en inglés, ¿sí? O simplemente tomografía odontológica. Bueno, ¿y qué es? Es la reconstrucción por medio de una computadora, ¿sí? Y por eso es tomografía computada, ¿sí? De planos tomográficos que van a ser captados por un sensor. Vamos a utilizar también un haz de rayos X en forma cónica, ¿sí? Por eso se llama tomografía de haz cónica. Lo importante a saber de esto es que la toma se realiza con un solo giro, solamente un giro alrededor de la cabeza del paciente y con un haz en forma cónica, ¿sí? Y ese solo giro alcanza lo suficiente como para tomar un volumen determinado del paciente, que ese volumen y ese sector lo vamos nosotros a seleccionar previamente, ¿sí? Recordemos que habíamos visto en la clase que había distintos tipos de tomógrafos, ¿sí?, odontológicos, donde el paciente podía estar parado, ¿sí?, o podía estar sentado durante la toma. Los que tenemos en la cátedra son el paciente tiene que estar parado. Eso es importante, ¿sí?, que da una sola vuelta alrededor del paciente y que las tiene una forma cónica. Bueno, entonces, recordemos que hay algo que se llama FOV, ¿sí?, o Field of View, que es una ventana, ¿sí?, es el tamaño de la ventana o de la zona que necesitamos observar, ¿sí? Este FOV tiene distintos tamaños, ¿sí?, como podemos ver acá en las imágenes, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, esto es es una captura del tomógrafo que tenemos en la cátedra, ¿sí?, de un plan MECA, que tenemos varios FOV, ¿sí?, uno bien chiquitito para ver 5 piezas dentarias, ¿sí?, un grupo de piezas dentarias, un maxilar, cara o cráneo, ¿sí? Entonces, ¿de qué habla el FOV? Del lugarcito que yo quiero observar, ¿sí? Que esto en realidad está determinado como si fueran cilindros, ¿sí? Como si uno tuviese distintos cilindros, como si fueran el tamaño de las latas, ¿sí? Las latas que uno consume, ¿sí? Por ejemplo, una lata de paté, una lata de arvejas, ¿sí? Y esta, bueno, sería una lata gigante, ¿sí? Entonces, estos son los distintos tipos de FOV, los distintos tamaños que nosotros podemos seleccionar en el tomógrafo para poder hacer la toma, ¿sí?, la captura. Y así es como obtenemos, por ejemplo, el pequeño, el de dientes, en la reconstrucción 3D, ¿sí?, dientes, y acá, bueno, acá podemos ver la parte de senos maxilares.
Bueno, volviendo un poquito a los planos craneales, ¿sí? Planos o cortes, ¿sí? Lo que vemos a la izquierda, ¿sí? Este sector que vemos acá, ¿sí? A la derecha arriba tenemos el plano o corte axial, a la derecha abajo tenemos un plano o corte sagital, abajo a la izquierda un plano o corte coronal, y arriba ese que son varios cortecitos son planos o cortes transversales o oblicuos, que esos son los que vamos a crear nosotros luego que obtenemos la imagen en la computadora y empezamos a procesar la tomografía, ¿sí? Esos planos los vamos a ir creando nosotros. Bueno, inicialmente, ¿sí? Cuando tomamos la imagen, ¿sí? Después de la adquisición, ¿sí? Hacemos la tomografía al paciente le decimos que se vaya, que nos espere en la sala de espera. Al paciente lo posicionamos muy parecido como lo posicionamos en un panorámico, ¿sí? Lo hacemos sujetar de algunas manijitas que por lo general tienen, ¿sí? Y le pedimos, por supuesto, que se quede, una vez que termina de hacer el giro el tomógrafo, al paciente le pedimos que nos espere afuera, que retire el chaleco, que lo cuelgue, si puede ser, por favor, y lo primero que obtenemos en la pantalla de nuestra computadora es esta imagen, ¿sí? Entonces, una vez que la obtenemos, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es identificar lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces arriba, acá, a la izquierda lo que obtenemos es un plano coronal, ¿sí? Un corte coronal. Acá, arribita, a la derecha, tenemos un plano sagital, ¿sí? Del lado izquierdo, digamos, sería la parte anterior del paciente, ¿sí? Y acá del lado derecho sería la parte posterior. Abajo, a la izquierda, tenemos un corte axial, ¿sí? Y abajo a la derecha lo que tenemos es una reconstrucción, ¿sí? Que nosotros cuando estamos en la compu podemos agarrar el cursor, ¿sí? Y lo podemos ir girando y esto va como si nosotros tuviésemos esto, por ejemplo, así, lo podemos ir con el cursor, ir girando y lo vamos viendo, ¿sí? Lo podemos girar en todos los sentidos del espacio. Entonces, una vez que ya identificamos, ¿sí? Las imágenes que tenemos ahí, con unas herramientas que tenemos acá, en este caso a la derecha, ¿sí? Acá tenemos a la derecha y arriba, seleccionamos para empezar a formar una curva, ¿sí? Nos paramos en el corte axial y lo que hacemos es nos empezamos a seleccionar sobre el espacio de interés. Evidentemente en esta tomografía la zona de interés sería acá donde tenemos como estos defectos óseos, ¿sí? Entonces nos empezamos a parar acá y empezamos a marcar, ¿sí? Empezamos a marcar puntito, puntito, ¿sí? Axial, puntito, vamos marcando tic, 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 puntito, y a medida que vamos marcando los puntitos y vamos marcando esta curva, se va formando esto, ¿sí? Que esto es un corte curvo panorámico, es como si fuera una panorámica, ahora lo vamos viendo, ¿sí? Entonces seguimos marcando los puntitos como estábamos recién sobre nuestro maxilar. Formamos la curva, formamos el corte curvo panorámico, corte, 2 milímetros otro corte, y podemos elegir el espesor de 1 milímetro, de 2 milímetros, por ahí de 5, porque no necesito tanta información, ¿sí? Entonces, cuanto más cerquita y más finitos se nos van a generar más, ¿sí? Más cortes de estos. Siempre vamos a solicitar el espesor del corte y el espacio entre corte según lo que nosotros nos interese ver, ¿sí? Según, por ejemplo, si lo pedimos para endodoncia, bueno, vamos a necesitar un poquito más chiquititos los cortes, por ahí con otra definición. Ahora, si nosotros por ahí quisiéramos ver lo que veíamos en la imagen anterior, ¿sí? Que era esto que veíamos acá, estos defectos, bueno, por ahí no necesitamos cortes tan finitos.
Pero bueno, lo importante que tienen que saber es que una vez que nosotros generamos la curva en el corte axial, se nos va a empezar a formar este corte panorámico, ¿sí? Curvo panorámico o panorexe, y a partir de ahí vamos a crear estos cortecitos. Cada cortecito está numerado, ¿sí? Cada corte tiene una numeración que corresponde a un número que va a estar acá, ¿sí? Y que va a estar acá. Cuestión que uno dice, bueno, quiero ver este, o quiero ver este, por ejemplo. Bueno, este supongamos que es este y es este, ¿sí? Entonces tenemos la referencia del corte, por ejemplo, en la pieza 43, ¿sí? Entonces vamos a tener la pieza 43 como si fueran un corte panorámico, la vamos a poder observar acá en la reconstrucción tridimensional, y también la vamos a poder observar en los cortes paraxiales y en el corte axial. Tengan en cuenta, ¿sí? Importante, que estos cortes van a ser, o sea, los panorexis, ¿sí? Los paraxiales, perdón, los cortes paraxiales van a ser perpendiculares a estos, ¿sí? Esto es importante. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Algo que no se haya entendido? Espero a ver si surge alguna pregunta, si no me ponen pulgarcito para arriba. Tengan en cuenta que según el equipo que uno esté utilizando, tienen distintos software, ¿sí? La disposición de las ventanas y los colores pueden variar, ¿sí? Porque bueno, cada fabricante tiene sus colores y su diseño, ¿sí? Bien, bueno. Bueno, y en esta diapo, ¿sí? Lo que podemos ver, acá tenemos maxilar superior, ¿sí? El corte axial, ¿sí? Que es este en el que nosotros marcábamos la curva. Nosotros podemos marcar una curva o dos curvas, ¿sí? El corte panorexic curvo o curvo panorámico, ¿sí? Piensen que esto que vemos acá, ¿sí? Esto que vemos abajo a la derecha, el corte curvo panorámico, es como si fuera una feta, ¿sí? O una rebanada del corte axial. Es como si uno lo cortara, por ejemplo, pasando acá por el medio de las raíces, ¿sí? Y lo abrimos. Entonces, este corte también tiene un espesor, el curvo panorámico, ¿sí? Nosotros le podemos dar un poquito más de espesor o un poquito menos de espesor. Todo acá nosotros lo podemos manejar, ¿sí? Con el software podemos cambiar las medidas, los espesores, ¿sí? Sepan que esto es uno a uno, ¿sí? Entonces acá a la izquierda lo que podemos ver los cortes transversales oblicuos, que recuerden que estos, ¿sí? Los transversales oblicuos son perpendiculares al corte panorexis, ¿sí? Se puede observar bien, ¿se entiende? ¿Sí? Tenemos siempre en las imágenes tenemos las referencias, ¿sí? Que es vestibular, que es palatino, ¿sí? Acá más o menos pueden darse cuenta, ¿sí? Que esto sería fosa nasal, que esto es seno maxilar, ¿sí? Esto es reborde, ¿sí? Acá estaríamos en lo que sería espina nasal anterior, ¿sí? Vestibular de la pieza dentaria, palatino. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque a veces por ahí con el mouse, con la flechita por ahí no se ve. Bueno, en cuanto a ventajas y desventajas, ¿sí? De esta tomografía. Ventajas, vamos a tener una isometría de 1 a 1, ¿sí? Recuerden que teníamos este voxel isotrópico, ¿sí? Que tenía tanto lado, los tres lados, ¿sí? Tanto alto, ancho y profundidad del mismo tamaño, ¿sí? Tenemos una baja dosis, si la dosis es pequeña, si vamos a utilizar un FOV pequeño, ¿sí? Y a medida que cuanto menor es este FOV, vamos a tener mayor definición. Recuerden que el FOV era la ventana, era el tamaño del sector que nosotros íbamos a querer visualizar, ¿sí? Si tenemos un voxel pequeño, ¿sí? Si este voxel que tenemos acá es chiquitito, vamos a tener una mayor definición, ¿sí? También como en fotografía, cuando utilizamos un píxel bien chiquitito, es una imagen que nosotros podemos ampliar mucho sin que pierda definición. Es prácticamente el mismo concepto, ¿sí?
El paciente va a estar parado o va a estar sentado, que es una ventaja, ¿sí? Los tomógrafos son abiertos, ¿sí? No sé si algunos hizo alguna tomografía alguna vez, pero vieron que en cualquier lugar donde lo pueden buscar, cualquier foto, los tomógrafos son abiertos, ¿sí? Es una ventaja, a diferencia de una tomografía médica, ¿sí? Que recuerdan que el gantry es como todo un aro en donde el paciente está sobre la camilla, ¿sí? E ingresa. ¿Sí? Bueno, la ventaja también es que el voxel es isotrópico. Ahí voy a la pregunta, ¿eh? El voxel es isotrópico, ¿sí? Y la captura la hace solamente en 17 segundos, ¿sí? Promedio, y en un solo giro, ¿sí? Poquito tiempo. Y como desventaja, ¿sí? Como también tenemos la ventaja de que a menor foco vamos a tener una pequeña dosis de radiación del paciente, cuanto más grande es, vamos a obtener la visualización de mayor estructura, pero vamos a perder definición, ¿sí? Tamaño del voxel también, menor definición, ¿sí? Los oblicuos transversales son las imágenes chiquititas que se obtienen de la panorámica, sí, acá, estos, ¿sí? Uno a medida, vamos a ir acá, obtengo esta imagen, entonces voy acá. A medida que yo voy formando, ¿sí? Que esto se va formando con una herramienta que son puntitos. Uno va haciendo puntito, puntito, puntito. Me va como apareciendo como si fuera una imagen panorámica, ¿sí? Que es del panorexis. Entonces, primero tenemos que formar la curva, ¿sí? La vamos formando de a poquito. Va apareciendo lo que sería este panorexis, que es como si fuera nuestro corte panorámico. Terminamos de formar y ahí se terminó de formar, ¿sí? Y a partir de ahí recién nos aparecen estos pequeños cortes, como me decís vos, ¿sí? Estos cortes chiquititos, ¿sí? Que estos son perpendiculares a estos, al panorexis, ¿sí? Lo que pasa es que lo que tiene por ahí a veces de confuso es que tienen distintos nombres, se refiere a lo mismo, ¿sí? Cortes transversales, cortes paraxiales, ¿sí? Oblicuos, panorexis, corte curvo panorámico, ¿sí? Son todos sinónimos que se refieren por ahí a lo mismo, ¿sí? Entonces, una vez que marcamos la curva, vamos creando esta imagen, ¿sí? Y a partir de que se crea esta imagen, aparecen estos cortecitos. Lo que sí uno después puede por ahí, yo supongamos que le tomé todo el volumen del maxilar inferior y por ahí quiero ver solo sector anterior. Entonces solamente hago la curva en sector anterior, no hace falta que yo siempre marque toda la curva. La curva yo la voy a marcar en el sector de mi interés. Por ejemplo, a mí me piden de 35 a 45, entonces la curva la voy a marcar por ahí de 36 a 46 y ahí voy a tener los cortes solamente de la zona de interés, ¿sí? Después podemos marcar con otras funciones, podemos marcar el nervio dentario inferior, lo vamos marcando, ¿sí? Podemos tomar medidas, podemos cambiarle el contraste, el brillo, la nitidez, ¿sí? Siempre la nitidez tratamos de darle la mayor posible, ¿sí? Y después una vez que uno, por ejemplo, marca medidas, en el en la reconstrucción tridimensional podemos ver las medidas, ¿sí? Bueno, ventajas y desventajas que ya las vimos, esto es fácil, ¿sí? Está bueno porque ventajas todas, pero bueno, obviamente saber que siempre hay que tomar al paciente, hay que solicitar solamente el sector de interés. Bueno, indicaciones. ¿Para qué la indicamos? Para patología ósea, ¿sí? Para ver la extensión de esta patología ósea, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, patologías en maxilar inferior que se extienden hacia la rama ascendente. Podemos ver esa patología en todos los sentidos, como yo les decía, que pueden agarrar el volumen 3D e ir girándolo. Calidad, altura y espesor óseo, ¿sí? Podemos marcar tanto como, por ejemplo vemos acá, podemos marcar altura, ¿sí? Alto y ancho de este reborde de maxilar, ¿sí? Podemos colocar implantes virtualmente. Trazados cefalométricos también se realiza con tomografía computada, diagnóstico endodóntico que ahora se está utilizando mucho más, ¿sí? Tanto para ver anatomía endodóntica como para ver algún accidente, alguna lima, algún accidente intraoperatorio que haya ocurrido durante un tratamiento endodóntico. Cirugía maxilofacial, ¿sí? Se pide mucho macizo craneofacial para correcciones de maxilar superior o maxilar inferior.
Y planificación de cirugías guiadas por medio de modelos 3D o modelos estereolitográficos. Un modelo estereolitográfico es esto, ¿sí? Que uno toma la impresión, digamos, con un escáner, ¿sí? Uno toma la imagen intraoral con un escáner y se mandan a imprimir con impresoras 3D y esto es lo que obtenemos. Los cortes axiales y paraxiales no son curvos, sino, a ver, los cortes axiales, vamos. Esto es un corte axial, esto que vemos acá, ¿sí? Como los cortes que nosotros vimos, ¿sí? Cuando vimos lo que serían los planos. Este es mi paciente, un corte axial es este, así, en este sentido, ¿sí? Es como si yo hago una rebanada así, lo corto y lo miro, ¿sí? Entonces, esto es un corte axial, es un plano, ¿sí? Es un plano, digamos, derecho, ¿sí? Es algo recto. Y esto nosotros le decimos curvo, porque en realidad esto es una fetita, ¿sí? Imagínense que esto es una lámina que corresponde a esta línea verde. No sé si lo llegan a ver que me parece que se me fue de foco. Ahí está, porque se me había ido un poquito de foco. Esperen que lo corrijo. Ahí está. ¿Sí? No sé si llegan a ver que acá hay una línea verde de la curva que nosotros formamos. ¿Sí? Entonces le decimos curva y la tenemos acá plasmada, ¿sí? Y estos son cortes, ¿sí? A este corte. A ver si contesté la pregunta. Los paraxiales y son claros, sí, no son curvos, son cortes lineales, son cortes rectos. El único que es, como acá lo dice, ¿sí? Corte panorexis o curvo, ¿sí? Por eso le decimos curvo panorámico, ¿sí? Porque es esto que está acá, es como si esto que está acá nosotros lo abrimos, ¿sí? Por eso es curvo, ese sí es curvo, el resto no, el resto son rectos. Decime si contesté tu pregunta. Bien, buenísimo. Está bueno que pregunten porque por ahí la duda de una puede ser la duda del resto, que por ahí no se animan o piensan que es una pregunta tonta, pero no, todas las preguntas sirven, ¿sí? Bueno, ¿está bien? Estas son las indicaciones de para qué podemos usar la tomografía con BIM. Bueno, ¿y cómo solicitarla? ¿Sí? Importante. Nosotros la podemos pedir como tomografía computada de ascónico o CBCT o tomografía odontológica, ¿sí? Indicar la pieza, el sector o el maxilar y en lo posible el diagnóstico, ¿sí? Solicito tomografía computada de ascónico del paciente tal, de la pieza 1.3 o del maxilar superior o del cuadrante 4 o de las piezas de 13 a 23, ¿sí? Con diagnóstico de tal cosa o para futura colocación de implantes, ¿sí? O evaluar lesión ósea, siempre, ¿sí? ¿Cómo solicitarla? CBCT, tomografía ontológica o tomografía de ascónico o con BIM, ¿sí? Fecha, firma y sello. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, ahora lo que yo les voy a mostrar es un poquito de la anatomía normal, ¿sí? La tomografía con BIM, que en la clase de YouTube estaba, pero bueno, vamos a ir viendo un poquito cada cosa, ¿sí? Y a modo de ejercicio, yo lo que quiero que empecemos a ver y quiero que empecemos a interactuar un poquito más, vamos a ir viendo distintos cortes, ¿sí? Y yo les puse 3 flechitas, amarilla, azul y roja. Entonces, como ustedes puedan ir haciéndolo, ¿sí? De manera más práctica, es que por ahí me vayan poniendo amarillo tal cosa, azul tal cosa y rojo tal cosa. Todo en el mismo renglón, ¿sí? Así que vayan mirando, vayan pensando qué es lo que ven, ¿sí? Plano coronal o plano frontal es el que vamos viendo ahora, ¿sí? Podíamos ver órbitas, celdillas etmoidales, tabique nasal, ustedes escriban que yo los leo, ¿sí? Entonces, senos maxilares, cornete medio, cornete inferior, paladar, ¿sí? Primer molar superior, primer molar inferior, agujero mentoniano, ¿sí? Los rebordes, podemos ver piso de fosa nasal, podemos ver paladar, ¿sí? Podemos ver tejido blando. Recuerden que esto no es específico para tejido blando, pero tejido blando igual un poquito vamos a ver, ¿sí?
Así que yo voy viendo a ver qué me van diciendo. Tenemos varias imágenes, ¿sí? Tienen abajo a la izquierda la orientación del corte. O sea, me está por morir la computadora. No se asusten que si se apaga, bueno, los abandono, pero esperemos que no se apague. Esa es mi computadora la que hace ese ruido. Bueno, amarillo. Cerillas etmoidales, seno azul, corneta inferior. Tengo dudas con el amarillo. Bueno. Sol, te mandé el mensaje de que hice la corrección de ese módulo que lo tenías en 20%, ¿sí? Así que después, fíjate. Amarillo. Bueno, cerillas etmoidales, seno maxilar y corneta inferior, ¿sí? Lo que pasa es que todo esto es la zona del etmoides, ¿sí? Y se confunde un poquito con lo que es acá abajo fosas nasal, ¿sí? Pero estamos bien. Azul, seno maxilar. Perfecto. ¿Estamos bien? Uno va viendo y no nos salimos mucho de lo que ya veíamos mirando, por ejemplo, en la tele de frente, en la tele de perfil, ¿sí? De nada. Bueno, plano frontal, tenemos, ¿sí?, más referencias. Podemos ver las órbitas, celdillas etmoidales, tabique nasal, senos maxilares, cornete medio, cornete inferior. Podemos ver el paladar, segundo molar superior, segundo molar inferior, conducto dentario inferior, arco cigomático, ¿sí?, y sutura frontocigomática. Y abajo a la izquierda pueden ver el corte, ¿sí?, de cómo es la orientación también. Esto está bueno para repasar los planos, ¿sí? Bueno, a ver, azul, ¿sí? Le faltó la referencia al azul. Yo los leo, ¿eh? A ver. Estructuras que se repiten, ¿sí? Pero de un corte a otro vamos viendo algunas que se ven un poquito mejor o que van apareciendo mejor según el corte, ¿sí? Arco cigomático, el azul, tabique nasal, el rojo, arco cigomático, tabique rojo, verde, conducto dental inferior. A ver, me falta este. Azul arco. Cigomático, sí, más hacia anterior. Ahí está. Ya, a ver si podemos. Vamos a insertar una flecha. Ahí, bueno. Ahí, frontocigomática, ¿sí? Acá. Acá. Piensen que tenemos el frontal. Vamos de vuelta acá. A ver, esperen que. A ver si se ve ahí con la luz prendida. ¿Sí? Tenemos de frente, tenemos nuestro hueso frontal, ¿sí? Y acá nuestro malar, ¿sí? Acá.
Esto es lo que vemos acá, ¿sí? Es esta flechita que puse acá en azul. ¿Está bien? Pero bueno, bien, se dieron cuenta que no es difícil, ¿sí? Esto está bueno para repasar, ¿sí? Las órbitas, ¿sí? Las orbitales, ¿sí? Inferior, ¿sí? Lo que sería el sector del paladar, ¿sí? Bueno, acá el maxilar inferior, superior, perdón, superior. ¿Sí? Acá ven las corticales, recuerden que lo vemos, lo que vemos siempre son secciones. Entonces vamos a ver, tenemos también 3 flechitas. Plano sagital, podemos ver el hueso frontal, maxilar superior, cornete inferior, cornete medio, hay un 5 ahí que no tiene nada que ver. Paladar blando, ilioides, que ahora también lo vamos a ver, ula, atlas axis, matrices 5. Así que me van diciendo qué es lo que van viendo, ¿sí? Después vamos a ir nombrando reparo por reparo de los que tenemos ahí en la lista. Piensen que este corte o plano sagital no está en la línea media, ¿sí? Si miran acá abajo a la izquierda está un poquito desplazado, ¿sí? Hacia la derecha del paciente, ¿sí? ¿Sí? Acá lo pueden ver, acá también, desplazado de la espina nasal anterior, ¿sí? Y si se dan cuenta, hay 2 referencias que son tejido blando, ¿sí? Tejido blando, que lo tenemos por acá, en este sector, ¿sí? Paladar blando, ula, seno efenoidal. Efenoidal, a ver. Esto es el cuerpo del efenoides, ¿sí? Recuerden que el seno no abarca todo el cuerpo, esto es lo que sería el clivus, ¿sí? Acá tendríamos nuestra silla turca, acá debería estar nuestra o esta, o acá un poquito ponerle falta de proyección, nuestra clinoides anterior, clinoides posterior, pero hasta acá, ¿sí? Esto es otra cosa, ¿sí? Es otro sector que está un poquito más arriba, ¿sí? El seno efenoidal es este que está acá, ¿sí? Celdillas etmoidales, ¿sí? Esto que está acá son las celdillas etmoidales. ¿Sí? Pensemos que acá ya estamos en fosa nasal, ¿sí? Hasta acá, fosa nasal. Y ya de acá para acá ya estamos como en endocráneo, ¿sí? En la mitad, digamos. Rojo, paladar blando. Bien. Bien, ¿sí? Paladar blando y úvula, ¿sí? Todo tejido blando, ¿sí? Podemos ver acá como si fuera un perfil del paciente, ¿sí? Labio superior, labio inferior, mentón. Bien, acá vemos el ilioides, ¿sí? Hueso frontal con un poco de seno frontal, ¿sí? Seno efenoidal, como decíamos, silla turca, clinoides posterior, nariz, fosa nasal, cornete inferior. Recuerdan que en la panorámica dijimos que el cornete no era un triangulito o un ovalito, sino que si lo veíamos de perfil era como todo una estructura alargada, ¿sí? Y acá estamos viendo perfectamente el cornete solito, ¿sí? Podríamos verlo un poquito más, o
sea, uno cuando agarra estos planos puede ir un poquito para allá, un poquito para la derecha, un poquito para la izquierda, ¿sí? Y puede recorrer, por ejemplo, una estructura en particular en todo su tamaño, ¿sí? En toda su extensión. Entonces, esto es lo que sería el cornete inferior, ¿sí? Bueno, maxilar inferior, ¿sí? Con su cortical externa y su cortical interna, ¿sí? Mentón trabeculado, piezas dentarias, maxilar superior, ¿sí? Bóveda palatina, como dijeron acá, ahí está, úvula, paladar blando, ¿sí? Orofaringe, nasofaringe, ¿sí? Y las vértebras, ¿sí? Con su cuerpo y su apófisis espinosa. Bueno, otra de plano sagital. Plano sagital, que esta ya está bien como en la línea media, ¿sí? El cornete es lo que está debajo de las celdillas etmoidales. Sí, da como medio desplazado. Si lo vemos acá abajo, sería que está acá. Ya estamos como casi yéndonos hacia el seno, ¿sí? Pero es lo que sería, lo que estaría por debajo, ¿sí? Recuerden que hay un cornete superior, que es el primero, de arriba hacia abajo es el primero, ¿sí? Si esta línea, ¿sí? Que acá, por ejemplo, en el corte de abajo, estuviese un poquito hacia la línea media, podríamos observarlo un poquito mejor. Observamos, digamos, más el cornete inferior porque es un hueso solito, ¿sí? Es un hueso unitario y aparte es mucho más grande, ¿sí? Pero si esta línea estuviese un poquito más hacia el centro, sí lo podríamos ver bien. Pero pensá que de las celdillas etmoidales para abajo está el superior, después el medio y después el inferior. Pero sí, sería esta zona que podemos ver, ¿sí? Más o menos esta zona. Bueno, otro plano sagital, acá si miran en los cortecitos inferiores, este plano sí está pasando prácticamente por el medio, ¿sí? De la cabeza del paciente. Y podríamos ver espina nasal anterior, lámina vertical del etmoides, la apófisis cristalis, nariz, conducto nasopalatino, labio superior, labio inferior, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, el hueso ioides, también podemos ver tejido blando como la úvula, odontoides, ¿sí? C3, C4 y C5, ¿sí? Estas son las vértebras cervicales, por eso son C, ¿está bien? Recuerden que las vértebras tienen un cuerpo y una apófisis espinosa, así que se desprende hacia atrás, ¿sí? Bueno, tenemos dos flechitas, nada más, una celeste y una amarilla, que apunta hacia la parte de las vértebras, ¿sí? Es una estructura que la vemos también en la tele de perfil, ¿sí? Podemos ver acá los huesos propios, el hueso frontal, ¿sí? El seno efenoidal, ¿sí? Enorme, el clivus, ¿sí? Clinoides posterior, silla turca, clinoides anterior. Ahí, claro, lo que tiene esto de ver imágenes es que muchas veces las imágenes salen justo sobre los comentarios, ¿sí? Pero bueno, creo que se puede ver bien igual, ¿sí? Así que bueno, yo los leo, me van diciendo. Acá lo que tenemos, ¿sí? Es el conducto nasopalatino, ¿sí? Labio superior, labio inferior, nariz del paciente, ¿sí? Dijimos huesos propios, ¿sí? Habíamos dicho el efenoide, ¿sí? Maxilar inferior, piezas dentarias, orofaringe, nasofaringe, ¿sí? Laringofaringe. Tarda, ¿eh? Me tardan en aparecer los comentarios.
¿sí? Apófisis cristagali, ¿sí? ¿Sí? Y la apófisis odontoides, ¿sí? Azul. No, apófisis cristagali. ¿Qué nombre está acá? Esta que está acá, ¿sí? Es una pregunta, sí, es la apófisis odontoides, esta que está acá, ¿sí? Que es como si fuera un dedito hacia arriba, ¿sí? Bueno, yo no sé si es que no me aparecen o que el resto está en duda y no me contesta. ¿Está bien? Tenemos también la úvula, ¿sí? Paladar blando. Vamos a pasar al plano axial, ¿sí? Bien. Bueno, a ver acá, plano axial, recuerden, ¿sí? El otro plano que nos faltaba, ¿sí? Recuerden que abajo a la izquierda tienen las referencias de cómo sería este corte, ¿sí? Este plano, ¿sí? Abajo a la izquierda tienen el plano sagital y en el del medio el plano frontal, ¿sí? Siempre van a tener, cuando tengan los planos, siempre van a tener todos. Y el que ustedes estén viendo, o el que quieran ver, lo van a ver siempre más grande. Y van a tener al lado la referencia con las líneas de por dónde, ¿sí? En los tomógrafos el azul, ¿sí? Entonces siempre las rayitas uno va corriéndose para la derecha o para la izquierda y van modificándose esa línea en el resto de los cortes para saber uno dónde es que está ubicado, ¿sí? Así que ahora yo acá les puse 3 flechitas, una roja, ¿sí? Una celeste y una verde, que por ahí la verde es la que hemos visto anteriormente, que eran unas lagunas radiolúcidas en tomografía, en radiología bidimensional, ¿sí? Hipodensas diríamos acá, ¿sí? Con un trabeculado hiperdenso que las rodea, ¿sí? Que es esa estructura en verde. Y bueno, acá lo que podemos ver es un poco de tabique, ¿sí? Tabique nasal. Piensen que los tabiques normales... Uy, se me escapó. Los tabiques normales siempre están desplazados hacia un lado, ¿sí? Tenemos seno maxilar, ¿sí? Recuerden que teníamos atrás pegado en la pared posterior del seno maxilar, ¿sí? Fosa maxilar, a la interna de apófisis pterigoides, a la externa de apófisis pterigoides, ¿sí? O apófisis pterigoides. Tenemos el cóndilo. Claro, yo en realidad con el rojo lo que está hacia afuera sería la ala externa y lo que está hacia adentro sería la linterna, ¿sí? Pero está bien. Mandibular, ¿sí? Apófisis al externo, bueno, es lo mismo. Cóndilo lo van a ver bien grande, ¿sí? A medida que nos vayamos desplazando lo vamos a ver como una imagen ovalada de mucho más chiquita, ¿sí? Siempre esto depende por donde pase el corte, ¿sí? Pero cuando ustedes tienen las referencias al lado, bueno, tienen más o menos una idea de lo que puede estar apareciendo. Azul cóndilo y verde mastoides, bien, rojo apófisis pterigoides.
Bueno, bien. Bueno, y esas fueron las imágenes, ¿sí? Así que si alguno tiene alguna duda o algo que le haya